Buenas noches, queridos amigos, y gracias por estar ahí. Les emplazábamos estos días atrás a preparar la incorporación a nuestras celebraciones eucarísticas de la nueva edición del Misal Romano, que ha sido aprobada por la Conferencia Episcopal y que entrará en vigor en la próxima Cuaresma. Lo que queremos ofrecerles es que a través de 3 breves coloquios y trascendiendo los detalles meramente anecdóticos de esta edición, podamos conocer un poco más el misal en particular, la liturgia en general, porque en este asunto, como en tantos otros, cuanto más se conoce, más se quiere, y a la inversa. En este itinerario, que va a tener 3 estaciones, nos acompañará, nos guiará don Rubén Carrasco, que es el delegado diocesano de liturgia y profesor de esta casa. Don Rubén, buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias por estar con nosotros. A vosotros, un placer. Y esta noche le acompaña don Rafael García Lajara. Buenas noches, Rafael. Buenas noches. Seminarista de 5º curso, ¿verdad? Eso es. Y de Corral de Almaguer. Corral de Almaguer, así que un honor y un orgullo poder estar aquí con ustedes. Muy bien. ¿Por qué hemos elegido, por qué parecía que la mejor manera de empezar este itinerario era aquí en el seminario, Rafael? Sí. Yo creo que bien sencillo, ¿no? Porque es aquí donde se fraguan los futuros sacerdotes, es aquí donde pues, está el presbiterio que se germinará para el futuro, y es aquí también donde se enseña, ¿no?, a los futuros sacerdotes el amor a los libros litúrgicos, en especial pues al misal romano, con el que pronto pues, se comenzará ya a celebrar la Eucaristía. Pues aquí es donde se enseña ese amor, y aquí es donde se enseña pues, su utilidad y su uso. El misal de esta manera es una de las herramientas, ¿no?, con las que os vais preparando en estos 2 últimos años, ¿verdad que sí? Es una de las herramientas importantísimas e imprescindibles para todo sacerdote, porque el sacerdote vive de la Eucaristía y para la Eucaristía. Entonces, pues es importantísimo que aprendamos a usarlo, que aprendamos a quererlo y que también aprendamos a enseñarlo a los fieles, su uso y la riqueza que contiene. Rafael, ¿qué es un misal? Pues es aquel libro litúrgico que contiene ritos y las oraciones con el que se celebra la Eucaristía. Un compendio de libros y oraciones, don Rubén. Más allá de un compendio de oraciones y ritos, el misal contiene el misterio con mayúsculas, que es Jesucristo que se hace presente en la celebración. ¿De dónde viene la palabra misal? Pues la palabra misal viene de lo que acontece en esta celebración. Para ello nos podemos servir de aquella expresión utilizada en el misal anterior a la reforma litúrgica. Los más mayores lo recordarán. El sacerdote decía, o el diácono, ite missa est, todos recordarán. Esta expresión, ¿qué significa? No significa la misa ha terminado, os podéis marchar, sino que significa la víctima ha sido enviada. Hay una palabra omitida, víctima, que concuerda con misa. Víctima, misa est. Ite. ¿Y qué significa? Que Jesucristo, que es la víctima, ha sido enviado, ha sido ofrecido al Padre, que es lo que sucede en el altar, en la celebración eucarística. Jesucristo vuelve a actualizar su entrega redentora. No se vuelve a repetir nada, se actualiza bajo el velo de los signos sacramentales y todos somos asociados, el sacerdote en persona de Cristo y el pueblo fiel, a este sacrificio, a esta ofrenda al Padre. De ahí el nombre de misa, de la entrega de Jesucristo por nosotros, de nuevo, al Padre. Los misales surgen, puede uno llegar a intuir, pues de alguna manera por ir recopilando como recopilaciones de folletos, ¿no? Uno puede pensar, bueno, pues al principio se manejaban textos orales, un poco como la Sagrada Escritura. Se manejaban textos orales, luego compilaron folletos y hay un momento en el que dicen, no, todos estos folletos hay que ponerlos, hay que encuadernarlos bien. ¿Tiene algo que ver o probablemente no? Bien, hay una larga historia del libro como tal. Hasta llegar al siglo X no contamos con un misal plenario, que se llama. Los libros más antiguos, que contienen las oraciones litúrgicas para la celebración, las 3 grandes oraciones, son los antiguos sacramentarios. Del siglo IV la Praxis, del siglo VI, el veronense, pensemos, en el gelasiano, en el gregoriano, y luego había otros libros para la celebración que eran los antifonarios, los leccionarios, los evangeliarios. Llegado un punto en la historia,
conviene recoger todos esos elementos que se utilizan en diferentes libros en un único volumen y ofrecerlo así tanto al sacerdote como a los fieles. Así, para eruditos, ¿cuál es el primer misal del que se tiene conocimiento? El primer misal plenario sería el de Bobbio, en el siglo X, en la zona de la Galia. La zona de la Galia, que como comentábamos previamente, pues está muy documentado, ¿no? Hay muchas ediciones críticas. Efectivamente. Y puede uno... Muy bien, Rafael, lo que tenemos delante, y en esto insiste mucho don Rubén, ¿para qué ocultarlo? No es un nuevo misal, es una nueva edición, ¿no? Eso es. No es un nuevo misal, sino que es la traducción, es una nueva traducción del mismo misal que surgió por allá en el año 1970 con la reforma de Pablo VI. Lo que pasa es que cada traducción pues, se va adecuando mejor a la fuente, ¿no? a las fuentes que es el original latino, que se tiene que ir adecuando. Cada una de las traducciones que va surgiendo pues, se van perfeccionando y se van pues, dándole detalles que van mejorando la edición. Se puede llamar en verdad todavía misal de Pablo VI, ¿no? Del beato Pablo VI. Hay un misal del Vaticano II que ha conocido 3 ediciones. La del año 70, que decía Rafael, que fue la primera, la del año 75, que es la segunda, con la que ahora estamos celebrando, y la actual, la que entrará en vigor la próxima Cuaresma, la del 2002, cuya traducción es la del 2016. Decía Rafael antes que es una nueva traducción. ¿Es solamente una cuestión de traducción? No simplemente se ha hecho una nueva edición porque todo se resuma o concierne a la traducción. Hay muchísimos elementos que han sido revisados, incorporados, perfeccionados, y hay algunas aportaciones que tendremos ocasión de presentar que han sido pues, incorporadas y se ofrecen en este volumen. Es el rito romano, es el misal romano que todavía acompaña la portada, misal romano. Sí, es el misal romano que la Iglesia latina nos ofrece a todas las iglesias para celebrar en unidad. ¿A qué época nos tenemos que remontarnos para hablar del rito romano o del misal romano que ha llegado hasta el día de hoy? Bien, como tal, un libro unitario, pues tenemos que hablar el momento de Trento y la Contrarreforma. Es una respuesta en 1570, el misal de Pío V, a aquella situación turbulenta en la que se puso pues, en tela de juicio todas las verdades católicas, ¿no? El sistema sacramental, ¿no? Que todos conocemos. Entonces también por parte de la Iglesia, en cuanto a la celebración, pues se insistió en la publicación de un misal romano, precisamente para otorgar esa unidad que estaba pues, en peligro. De hecho, el misal de San Pío V, después el misal de Pablo VI, ¿no? Se trata del rito romano, el misal de Pablo VI en su edición española, ¿no es así? ¿Es la edición española o...? La edición en castellano, ¿no?, de Pablo VI, no hay una ruptura, ¿no? Pero sí que hay una novedad con respecto a la edición de Pablo VI. ¿Por qué? Porque la edición de Pablo VI es una edición que tiene en cuenta el estudio científico de las fuentes. Quiero decir, en el siglo anterior, siglo XX pasado, en las primeras décadas de este siglo XX, hubo un estudio científico de las fuentes, de aquellos sacramentarios que hemos señalado, sí, no solo del ámbito romano, ¿no?, sino también del ámbito occidental no romano, incluso de liturgias orientales. Con ese estudio profundísimo, pues se han desempolvado muchísimos tesoros de la liturgia, en la eucología, ¿no?, y se han sido incorporadas a este volumen. Por tanto, es una nueva edición muchísimo más rica, que nos ofrece todos los tesoros que la liturgia de la Iglesia conserva, ¿no? Rafael, otro asunto con el que también simplificamos, somos también bastante simplistas, es pensar que el misal es tan solo el libro del altar. Es importante, ¿no? Y yo creo que cada vez tenemos que enseñar a los fieles, y es una riqueza, enseñar que no solo es el libro del altar,
sino que el misal es el conjunto tanto del libro del altar como de los leccionarios. Y en esto, pues, seguro que don Rubén, como experto y estudioso de la materia, puede completarlo. Pero es eso, la gran riqueza, saber que no es solo el misal, el misal no es solo el libro del altar, sino que también es el conjunto de los leccionarios, que por razones prácticas, pues no puede estar solo en un libro. Se ha hecho por eso coincidir la renovación de todo, del cuerpo de leccionarios y del misal. Bien, el cuerpo de leccionarios se está renovando también a partir de la traducción oficial, ¿no?, de la Biblia, de la Conferencia Episcopal Española, que fue adoptada también desde Roma como Biblia litúrgica oficial. A raíz de esa aprobación, pues se revisó todo el leccionario y este también ha sido renovado, ¿no?, en su numeración, ¿no?, en composición, pero bueno, pues era algo que había que hacer y este momento que ha venido a coincidir pues es realmente un momento excepcional, ¿no?, para todos. Y no solo para los sacerdotes, esto es importante, sino para todo el pueblo de Dios, porque recordemos que el misal no es el libro del sacerdote, sino que es el misal de todos los que celebramos la Eucaristía. ¿Y quiénes celebramos la Eucaristía? Todos los bautizados. En la invitación final de la misa, antes de la Reforma, hemos señalado ite misaes, se decía ite, que significa id. Hemos dicho que la víctima ha sido ofrecida y todos hemos sido asociados a esa entrega de Cristo al Padre, el sacerdote como cabeza y todo el pueblo de Dios. Y hay un gesto de la Eucaristía, del rito no reformado, cuando se celebraba la misa, el sacerdote, coloquialmente se decía que celebraba de espaldas. El sacerdote no daba la espalda a nadie, sino lo que hacía era celebrar de cara a Dios. Era el primero, como el buen pastor, que con su grey a las espaldas se ofrecía en persona de Cristo al Padre, y todos los demás a sus espaldas seguían esta ofrenda. Esa es la Eucaristía. De tal manera que al final, cuando se decía id, ¿a qué tenían que ir los fieles, que eran los invitados? A dar testimonio de lo que habían visto y oído, de lo que habían vivido en esa Eucaristía, que han vivido, que han experimentado, la entrega de Cristo, pero de esa entrega han participado, comiendo y bebiendo. ¿Y a qué se les invita? No solo a que sean testimonio de Cristo, de lo que han visto y oído, sino con su propia vida convertirse en Eucaristía permanente, reproducir la Eucaristía. La auténtica misa comienza después de haber celebrado en la Iglesia este misterio. Por eso, el misal no es únicamente un libro del sacerdote, sino de todos, porque todos celebramos la misa. Todos celebramos la misa. Antes de pasar al último bloque de este primer coloquio, donde hablaremos de destinatarios, actitudes, oportunidades, por ir haciendo un poco la cronología hasta el día de hoy, el misal del Beato Pablo VI tiene 3 fechas relevantes. 1970, ¿verdad? La primera edición. Que fue la primera edición. Eso es. 1975. También la segunda. Que fue la segunda edición, con algunas incorporaciones, me imagino con algunas mejoras, en aquel plazo de 5 años. Sí, sí. Y ese ha estado en vigor durante un montón de tiempo, durante un cuarto de siglo, hasta el 2002. Hasta el 2002. Sí. Que ha sido como los primeros años, la edición del año 70 fue una edición ad experimentum, ¿no? Porque era la primera edición, bueno, se lanzó con premura a las diócesis y a las parroquias. Yo creo que se guarda en alguna sacristía ese libro muy fino, ¿verdad? Hay 2 volúmenes. En 2 volúmenes. 2 volúmenes, eso es. Y fue eso, para que se experimentara. De ahí vendrán algunas dificultades que en próximos días tendremos ocasión de explicar y que conciernen a la traducción. Ajá. Pero en la segunda edición ya se añadieron, pues por ejemplo, las plegarias eucarísticas que llamamos de la reconciliación, o la quinta, que tiene 4 versiones. Sí. Porque en el año 73 la Congregación del Culto manda una carta a las conferencias para que, bueno, pues que se preocupen de velar para que no se hagan plegarias eucarísticas, no se inventen y entren en circulación, que si alguna conferencia presenta alguna plegaria, sea aprobada por la congregación. El sínodo de Suiza tenía lugar en aquellos años
y en el 74 se presenta esta plegaria quinta con sus 4 modelos, que es compuesta en francés, el original, y en alemán. Claro. Y pronto, a los 3 meses, la conferencia italiana también la asume como propia. Y ya son incorporados estos textos en la segunda edición, pero como apéndice. La novedad de la tercera edición es que después de un uso generalizado de estas plegarias eucarísticas, en el año 91 se hace una edición típica. ¿Qué quiere decir una edición típica? Que se traducen de aquellas lenguas vernáculas originales en que fueron escritas al texto latino, de tal modo que del latín se han vuelto a traducir a las lenguas vernáculas. Claro. Y nos sonará un poco extraño, ¿no?, escuchar los textos de las plegarias quintas, porque ahora han sido traducidas del original latino. Y ahora, en la tercera edición, aparecen no ya en apéndice, sino junto a las 4 plegarias oficiales, como plegarias también dentro del cuerpo del misal, oficiales también. Como bien dice, cuando uno le echa un vistazo a las plegarias quintas, el cambio en todo ha sido considerable, al sufrir esa especie de vericueto, ¿no?, de itinerario de traducción y retraducción. Y por otra parte, la versión española tiene como 4 fechas señeras: 1970, que fue la versión ad experimentum, 72, 1978, 1988, la de 1988, que es la con la que celebramos hasta estos días previos de la entrada en vigor de la última edición, que fue por iniciativa presidiendo la comisión de don Marcelo. Entonces la Comisión Episcopal de Liturgia. Y aprovechando la circunstancia del 5º centenario del descubrimiento y de la evangelización de América, año 92, pues se acometió esta reforma, año 80, y la de el 2016, ¿no? 2016, que es la que estamos a punto de celebrar con ella, ¿no? ¿Por qué se presenta en noviembre y entra en vigor en marzo? Pues precisamente para que haya un tiempo adecuado de estudio, de conocimiento de esta nueva edición, por parte no solo de los sacerdotes, sino de todo el pueblo de Dios, que hemos dicho antes que son los celebrantes. Por eso, bueno, pues estos encuentros para toda la diócesis pues tienen este fin, que los fieles conozcan el texto y las instrucciones de uso de este texto, que se llama la ordenación general del misal romano. ¿Solo lo tiene que conocer el sacerdote? No, es necesario que los fieles también se asomen a estas indicaciones, que no solo nos habla de cómo se utiliza el misal, sino que nos habla de criterios teológicos, litúrgicos, incluso bíblicos, que subyacen en este texto. Es muy interesante el estudio, incluso un estudio comparativo de la ordenación del año 75 con la ordenación del 2002, porque vemos las modificaciones, las correcciones, las incorporaciones, y es muy interesante a nivel teológico, a nivel litúrgico y espiritual. ¿Ha ido creciendo en extensión o es una impresión mía la ordenación general del misal romano? Al principio parecía que eran simplemente anotaciones y ha ido creciendo en extensión, cada vez se da más razón teológica. Bueno, una novedad del Vaticano II en todos los libros litúrgicos es aportar ese matiz teológico, teológico-litúrgico, que tienen los libros, sobre todo la presentación, como ocurría previamente, no es de carácter meramente jurídico, lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, sino que da un sentido histórico salvífico de cada uno de los libros de la celebración, puesto que la celebración es continuación de esta historia de salvación que Dios realiza con nosotros. Lo hemos ido desvelando un poco a lo largo de la conversación, pero no queríamos acabar sin hablar de algo en lo que insiste mucho don Rubén, que son destinatarios. ¿Quiénes son los destinatarios del nuevo misal? ¿Los clérigos? No, como acabamos de señalar, somos todos los bautizados. Es verdad que el sacerdote preside, ¿no?, y es el que eleva en nombre del pueblo la plegaria a Dios, ¿no?, pero es todo el pueblo. Recordemos 3 sencillas oraciones, 3 sencillas, las más importantes de la misa: la oración colecta,
oración sobre las ofrendas, oración poscomunión. El sacerdote siempre invita a orar en plural. Oremos, la colecta y la poscomunión. Orad, hermanos, de las ofrendas. Invita a todo el pueblo de Dios a unirse, ¿verdad?, con la única voz del que preside. Pero todos somos invitados a guardar silencio para hacer nuestra esa palabra que el sacerdote dirige al Padre. De manera que recomendamos a todos los seglares a que en la medida que puedan, sin prisa pero sin pausa, se vayan un poco iniciando en la ordenación general del misal romano. Efectivamente, para que todo el mundo haga todo y solo aquello que le corresponde, que dice Sacrosanctum Concilium y que vuelve a recordar el Catecismo de la Iglesia Católica, incidiendo en lo que es la verdadera participación. Es decir, aunque hay partes de la celebración eucarística que a mí no me competen, como miembro de la escola, del coro, como lector, como acólito, pero sabiendo lo que tiene que realizar el otro, yo determino cuál es mi espacio, cuál es mi servicio en la celebración, ¿no? Entonces, por eso es importante y muy interesante, ¿no? Lejos de ser algo invasivo, que tal vez algunos puedan... Estás invadiendo un poco el rol del presbítero o el rol del clero, es como una especie de obligación moral de toda la comunidad cristiana, independientemente, ¿verdad?, No se trata de protagonismos, en la liturgia no hay protagonismos, solo hay un protagonista, que es Jesucristo. Los demás somos servidores, administradores, y lo que se pide en un administrador, como dice la Escritura, es que seamos fieles. El administrador siempre pasa a un segundo plano. Ese es el papel de sacerdote, que es el de Juan el Bautista, mostrar al Cordero y desaparecer. Pero nunca el sacerdote puede ser el protagonista, ¿no? No, porque si no desfigura, ¿no?, lo que es la celebración. ¿Y cree don Rubén que la ordenación general es un texto asequible para un cristiano de formación media? Sí, es un texto sencillo, es un texto sencillo, asequible. Es asequible, sí, y en la edición que se hizo en el año 2005, una separata, puesto que todavía no se había preparado la edición que ahora pues todos recogemos. En tapas de cartoné, ¿verdad? Se hizo una separatita. Pues al fondo de esta edición, al final, viene pues una guía de estudio para que los fieles puedan por temas ir profundizando en cada uno de los aspectos que ofrece esta ordenación, ¿no? Pero bueno, podemos poner algún ejemplo, ¿no?, de la ordenación, qué es lo que aporta, ¿no? Pues por ejemplo, viene a aclarar cosas que se hacían con confusión, quizá en algunos sitios no, pero recordemos que es el misal de toda España, ¿no?, y de toda la Iglesia, no solo de España, ¿no? Pues el momento en que los fieles se tienen que poner de pie en el ofertorio, ¿no?, es el momento en que el sacerdote invita a orar. Orad, hermanos, es ese momento. No levantemos el corazón, ¿no?, sino este momento. Señala también cómo un fiel se debe acercar a recibir la comunión. En primer lugar, bien dispuesto interiormente, en gracia, pero ¿cómo lo puede recibir, no? Recuerda, en primer lugar, en la boca, pero también la conferencia episcopal permite que sea en la mano. Pero si se hace en la mano, señala la ordenación, que se haga correctamente. La mano derecha debajo de la izquierda, en presencia del sacerdote o ministro, comulgar, e insiste al sacerdote que si no se hace bien o hay peligro de profanación, que sea en la boca. Y que no se pasen las formas de unos a otros, de unos fieles a otros. Esto en grandes concelebraciones, ¿no? Pues no llega el sacerdote donde están los fieles y otro fiel, pues dame dos. No, eso no se puede hacer, ¿no? Bueno, hay muchísimos ejemplos, pero otros, por ejemplo, que habla del ambón como un lugar litúrgico y señala la nueva ordenación, que es un lugar exclusivo para el lector, un lugar eminentemente de la palabra. Por tanto, sobran en el ambón aquellas municiones que se pueden realizar para que los fieles entren mejor en la celebración, ¿no? Sí que se permite la oración de los fieles y la homilía, pero todo aquello que no es palabra de Dios, mejor hacerlo desde un atril adicional.
De todos estos abusos, creo que en el que más ojo tendríamos que poner es en el del uso indiscriminado de la palabra de Dios. Creo que la mayoría, los otros yo creo que están un poco más Además, en este año en nuestra diócesis desterrados. estamos profundizando en la palabra de Dios, ¿no? Y por ir acabando, ¿qué oportunidades cree que brinda pues una nueva edición del misal romano? Más allá de conocerlo, de familiarizarte con el tipo de letra, cambio en la traducción, ¿qué nuevas oportunidades brinda? Pues yo creo que una oportunidad preciosa es para vivir todos la humildad, la sencillez, ¿no? Que es el lenguaje del corazón de Dios. Es decir, nadie somos dueños, decía Juan Pablo II en Eclesia de Eucaristía, nadie es dueña de la liturgia, ¿no? La liturgia es un misterio que nos precede y que nos supera. Existía antes que nosotros, claro. Existirá después. Y por tanto hemos de acercarnos a ella con la actitud que hemos dicho antes del administrador fiel. Muchas veces, no solo los sacerdotes, sino los fieles, introducimos elementos ajenos a la celebración, con pretexto de acercar a los fieles el misterio. Y lo que hacemos muchas veces es adulterarlo. ¿En qué sentido? Que se banaliza. Muchas veces no somos conscientes del poder que en sí encierra la celebración eucarística, e introducimos o suprimimos elementos. Cuando introducimos o suprimimos, pues hay denota una cierta autosuficiencia en la que pensamos que nosotros somos más inteligentes que la liturgia de la Iglesia, que tiene un recorrido de siglos, ¿no? Y que es eficaz por sí mismo porque ahí se da el encuentro con Dios. Muchas veces impedimos ese encuentro, ¿no? Pues ya, si le parece, la semana que viene abundamos un poco en esto, en hasta qué punto somos herederos de una gran tradición, ¿no? Somos herederos y continuadores de algo que hemos recibido y como bien nos recordaba, pues tenemos que vivir y tratar de transmitir con toda la fidelidad que podamos. Pues muchísimas gracias, Rafael, por haber estado con nosotros. Un placer, muchas gracias. Y muchísimas gracias, don Rubén, por haber querido llevarnos de la mano e irnos presentando distintos aspectos de este misal. Con mucho gusto. Buenas noches. Pues a todos ustedes les emplazamos a que la semana que viene podamos degustar de otro pequeño rato de coloquio, e ir conociendo otras facetas, otros aspectos que nos vayan ayudando a crecer en familiaridad y en cariño con esta nueva edición del misal que la Iglesia nos regala. Hasta entonces, buenas noches.